Martín Aquino es una leyenda que perseguía la justicia y perseguía lo justo. Y por perseguir lo justo y defender la justicia o defender lo justo, fue que se convirtió en un matrero. Martín Aquino nace el 19 de noviembre de 1889. Su niñez la pasó ahí en la Rambla. Fue un niño que se crió en la pobreza, pero una pobreza donde la comida no faltaba, ¿no? Que ahí fue creciendo y haciéndose gauchito. El primer, digamos, gran hecho de sangre que determina el inicio de Aquino como matrero, de su vida como matrero, es la muerte de André Ferreira, que era un brasileño patrón de Martín Aquino. La muerte de Ferreira le cambia la vida a Aquino. Ahí fue matrero. A partir de ahí fue matrero. Después de la muerte de Ferreira, Martín Aquino quedó ahí, él siempre anduvo ahí, en la Rambla, él no se fue, nunca se fue. Y siguió viviendo el contrabando. Llevaba tabaco, llevaba yerba, venía aquí, surtía algunos boliches de Freire muerto para pasar también. Pero era un tipo de 4 cargueros, digo 4 caballos, ¿no? Los cargueros son caballos que van enrabados, con el bozal del cabresto a la cola del otro. Cada uno llevaba 2 barriles. Él tenía una vida, como yo te decía, semi-clandestina. Él era un pez en el agua allí en esa zona, ¿no? Los clandestinos eran los otros. Es decir, si venía la policía, evidentemente que quienes eran ajenos al medio ambiente no era él, eran los policías. Una vez que las recorridas se hacían, él volvía a una vida normal, si se quiere, en aquellos trabajos. Aquí no estaba en ese ambiente, ¿no? Así que era una vida socialmente muy intensa que él tenía. No nos creamos que estaba permanentemente en el monte esperando, no, él andaba bastante, diríamos, bastante suelto. Él iba a toda la sierra, a todos los acontecimientos de esos festivos, donde había un mundo de gente, él también iba. Y se sumaba y se reía y tocaba la guitarra. Y tuvo mucha suerte siempre con las mujeres. Pero él nunca se despegó de ahí, nunca. Nunca. Él siempre siguió trasladando su vida ahí en la Rambla y todo. Además hubo un manto de protección brutal. Y esa vida clandestina o semiclandestina implica que haya, diríamos, un fuerte vínculo de solidaridad con el paisanaje, con la gente que vivía en esa zona, que se caracterizaba por ser bastante poblada. Y entonces ahí él va encontrando en cada rancho, en cada lugar, sobre todo en la zona de Fray Marcos, y Chamizo, de donde era también originaria parte de su familia, encuentra protección, encuentra, diríamos, un vínculo que podría decirse tiene mucho que ver con esa solidaridad campera, porque desde un primer momento se entendió que era justa sus razones. Nadie entregó en su vida, ninguna persona entregó a Martín Aquino. Era lo contrario. Es decir, si tocaban la puerta de su casa y tenía a Aquino escondido, Aquino está, lo protegían. El caso de Martín Aquino es bastante particular porque, si bien él comete ese delito, era muy querido en la zona. Ya era muy querido, entonces no precisa vivir tanto a monte, sino que los vecinos del Santa Lucía lo empiezan a amparar, a darle cobijo, a darle comida, a dejarlo quedarse en sus casas, y esto va creciendo a medida que Martín Aquino va saliendo airoso del enfrentamiento con la policía. Cada vez que él
tiene un enfrentamiento y sale airoso, su figura va creciendo en el imaginario colectivo de esa región, ¿no? Los vecinos querían a Aquino igual, aunque fuera matrero, porque era un buen muchacho, conocido de todos. Él no le hacía mal a nadie, ni robaba, ni nada, solamente cuando lo iban a prender que se rebelaba. Por eso todo el mundo lo defendía. Mi abuelo era bien conocido de él. Aquino le domaba caballo y lo conocía. En una ocasión le domó un caballo pampa, un excelente caballo pandal. Y Aquino, como sabía por qué se lo domó, lo quedaba ese caballo y se lo veía prestado para hacer alguna recorrida. Y mi abuelo, lo único que le decía a Aquino era: don Agustín, le encargo, no diga que me vio. Y era decir, quédate tranquilo, muchacho, que eso no va a salir de mi parte. Nadie le decía dónde estaba Aquino, dónde se encontraba. ¿Por qué pasa esto? Más allá de la simpatía que le tiene el vecindario a Martín Aquino, porque la autoridad era muy represora digamos, el gobierno trata de consolidarse a sangre y fuego. Entonces se apaleaba mucho a la gente de campaña que pensaba diferente. Todos esos abusos repercutían sobre todo en la gente más humilde, y cuando Aquino empieza a enfrentar esa autoridad y a salir airoso y a burlarlos cada vez más, se empieza a convertir, no sé si es la palabra correcta, pero una especie de mártir. Bueno, hay alguien de nosotros, de nuestra clase, que enfrenta ese orden impuesto a sangre y fuego, a represión. Entonces por ahí viene un poco ese amparo que le brindan los vecinos de la campaña, y que además era muy respetuoso con esa gente de la campaña. Todo eso, de alguna manera, la gente lo fue haciendo leyenda y dándole proporciones de leyenda. Y claro, y ahí están los ingredientes de la admiración, de la simpatía por el débil, del buen romance que tenemos los orientales todos con la libertad y con el coraje, pero además lo protegía. Lo protegía en los lugares donde él habitualmente se sabía que andaba de noche, que casi siempre se sabía. La que no sabía era la policía, pero los vecinos sabían, y venía, cenaba y se iba. Él tampoco comprometía a la gente. Él no le gustaba comprometer a nadie. Yo tengo un vínculo, podría decir, directo con Martín Aquino. ¿Por qué? Porque mi padrino, allá por el año 1967, era sobrino de Martín Aquino. ¿Y por qué viene esta historia? Porque el sobrino de Martín Aquino era casado con una hermana de la abuela, y me bautizaron en un lugar que se llamaba Isla Mala, en el departamento de Florida, cosas de la vida, en pleno invierno, y no lo conocí. Y después, investigando justamente de quién era mi padrino, don Joaquín Aquino era el propio sobrino, que era amigo del abuelo, que me contaba el abuelo, allá hace algunos años, tendría más de 120 años, soy el abuelo, me contaba de que en alguna oportunidad, nacido en Fray Marcos, el abuelo, iba con el sobrino e iban con Martín Aquino hacia el departamento de Florida. Y les dijo Martín Aquino: desenvuelta, porque realmente me están persiguiendo. Y entonces ahí realmente entendí los versos y las cantidades de cosas de abuelo. Entonces es una leyenda y es un mito, es una leyenda o es un hombre que realmente está en el colectivo popular. Te voy a contar una anécdota que yo se la oí siendo muchacho a un tío abuelo, se llamaba Juan Martínez. Él tenía campos en Florida de Mataojo, allá tenía chacra, y en una travesía que pasaba se encontró con Aquino en el camino. Iban conversando porque eran amigos, ¿ves? Y después de unos kilómetros aparece un policía y vino y saludó a mi tío y saludó a Aquino, y mi tío decía: ahora se llegan a reconocer y yo entre medio de los dos, no sé lo que me va a pasar. Y inventó una estrategia, dejó caer el rebenque al suelo de la manija del rebenque, y cuando la levantó y se puso del lado de Aquino, porque dice: si Aquino se le conoce, Aquino no le va a errar a él. Y más adelante Aquino le dice: Martínez, ¿para dónde? Le preguntó por un lugar, ¿para dónde me queda ir? Pero el milico no le preguntó nada quién era. Y era un tipo sumamente divertido. Aún jugaba con su vida.
que andaba toda la policía del país, el Ministerio del Interior, y por caer el ministro. Y él llega a Nico Pérez y en una fonda ahí donde va a cargar yerba, la maleta de él, le pide a un policía que había afuera, no me agarra el moro, dice que es muy nervioso y no está acostumbrado al pueblo. ¿Cómo no? Dice, pues yo voy a comprar yerba y azúcar para la maleta ahí. Bueno, bien, subió, ¿no? Vino, puso las cosas en la maleta, colocó la maleta, subió y le dijo al policía, ¿sabe a quién le agarró el caballo? A Martín Aquino. Y largó la risa y se fue. Él hacía ostentación de su nombre porque también sabía toda la leyenda que había detrás de su nombre, que le originó amores, algunos ciertos, otros inventados. El gran amor que se le conoció a Martín Aquino fue María Matiauda, de ahí, de los pavos de San Ramón, yo no sé el origen de cuál es, pero sí tengo claro que tenía por ella una predilección muy fuerte, Aquino, muy fuerte. La María Matiauda vivía en La Escobilla, en Florida, y tenía un hijo de Aquino. Y el matrero, bueno, como era matrero, no se sabía a qué hora llegaba, nada, y generalmente llegaba en la noche, cuando lo protegían las sombras de la noche, eludiendo los arcos policiales que existían y lo perseguían. Y llega una noche y ella estaba con Jacinto Rivero, un vecino allí, a 3 cuadras hasta el rancho todavía parado de Jacinto Rivero, de la tapera de María Matiauda. Y cuando Aquino llega, Jacinto Rivero golpea y ella dice, Martín, le dice ella, que estaba con el amante, ¿no? Y Jacinto dice, esto es cosa de hombre, deja que lo voy a hablar yo. Y salen, y Aquino se sorprende, ¿no? Y él dice, no, es cosa de hombre, y Aquino le dice, sí, usted no le tengo que pedir ninguna explicación porque estas son cosas de hombre, pero me voy a llevar a mi hijo. A María sí le voy a pedir explicación. Y se lo lleva al hijo, que incluso después en la madrugada en un paso ahí, él lo llevaba arropado en un ponchito, hacía frío, y la policía lo estaba esperando, y lo tirotearon y todo, y él lo deja a cargo de una familia de su confianza, al hijo, ahí. Pero María fue sin lugar a dudas el vértice en la vida de amor de Aquino, fue esa su mujer. El Uruguay de principios del siglo XX, en torno a 1910, años más, años menos, ¿verdad? Es un momento donde ha terminado, no totalmente, pero sí, mayoritariamente la guerra civil, cuyo episodio más importante fue el último, fue el de 1904, donde muere Aparicio Saravia. Y a partir de allí el gobierno colorado vallista, ¿verdad?, se consolida, y la figura de Valle Ordóñez, que va a ser, digamos, el eje de todo ese espacio de tiempo hasta la década del 30, hasta 1900, él muere en el 29, digamos, ¿no? Valle Ordóñez. La idea es consolidar el gobierno central e ir de alguna manera mitigando el poderío de los caudillos rurales y de los poderes regionales que había en cada departamento, donde en realidad en toda la etapa anterior mandaba más en cada zona, en cada región, el caudillo del pago que el gobierno central. Es decir, hay episodios increíbles, ¿no? Es decir, donde el gobierno tiene que pedir permiso para entrar a algún departamento, o pedirle permiso en realidad al caudillo de turno, ¿no? Con lo cual, el supuesto funcionamiento del republicanismo era bastante ficticio, porque las elecciones eran manipuladas, los escrutinios, los resultados, ¿verdad? En fin, es una época de bastante desorden desde el punto de vista institucional. Bueno, con esta nueva etapa, a partir de la Guerra Civil del 4, se busca consolidar eso en una estructura que sea creíble, que sea fiable, y donde pase a tener valor el sufragio. Es una etapa del 11 al 15 de muchísimas transformaciones legislativas. El vallismo aprueba y crea una cantidad de instituciones y leyes que le van a dar una cara nueva al Uruguay, digamos, de lo que sería la segunda modernización.
leyes que tienen que ver con las reformas laborales y sociales. La más emblemática que todo el mundo recuerda son la ley de 8 horas, que era un viejo reclamo, ¿verdad? O otro tipo de leyes que tienen que ver con la educación. Por ejemplo, se crean las estructuras de las instituciones educativas, ¿verdad? Va a complementar aquel, digamos, avance de José Pedro Varela ya en la década, ¿verdad?, de los 60-70, y ahora con el vallismo la educación pasa a ser efectivamente gratuita, obligatoria y laica. Es una labor de transformación y de consolidación de un Estado moderno que se está haciendo a partir de esta segunda modernización, que poco a poco se va fortaleciendo, Había un especial interés en tratar de aprender a Martín Aquino porque él estaba tomando en el Uruguay, acá adentro, un prestigio que significaba poner en ridículo a la autoridad. Eso después se agudizó a extremos mucho mayores, pero ya en ese momento, previo a los grandes acontecimientos posteriores, ya había un prestigio de Martín Aquino, como una especie de que se burlaba de la justicia, que nadie lo tocaba. Por lo cual había la prensa de la época, ¿verdad? Los periódicos hablaban de este personaje, este matrero que desafiaba la ley y que, digamos, ¿verdad?, había cometido ese episodio, al cual la prensa le llama un crimen, pero en realidad yo creo que hay que aclarar que si nosotros analizamos los episodios que tuvo Aquino a lo largo de su corta vida, ninguno fue un crimen, porque todas las muertes fueron en combates mano a mano, en digamos, enfrentamientos mano a mano, como era bastante común en la época. Es decir, nunca es una muerte a traición, nunca es un asesinato en la oscuridad, o en fin. No, era un mano a mano, una especie de duelo, digamos, ¿no? A partir, digamos, de que cada uno de estas personas sentía que ha sido violentado en su honor. Y el honor para el paisano de campaña es una categoría muy fuerte. A ver, las muertes eran frecuentes, los homicidios en la campaña eran frecuentes, es decir, y muchas veces ni se buscaba al responsable del hecho. Pero ahora, con esa popularidad que empieza a ganar lentamente Martín Aquino, ahí en la zona de Florida y Canelones, el norte, Canelones sobre todo, hace como que, bueno, hay alguien que nos está desafiando, ¿sí? Y la idea es dar un ejemplo claro y concreto, atrapar a Martín Aquino. Y no tiene mejor idea la policía que recurrir, la autoridad, y esto pinta un poco más o menos cómo era el accionar de la época, a un ex convicto, que es Juan Ojeda, que lo invisten con el grado de sargento, ¿sí? Y apenas le dan el alta, la misión, el ingreso a la policía, ¿no? La misión es perseguir y capturar a Martín Aquino. La segunda muerte de Aquino es también compleja porque es con dos guardias civiles, dos hermanos Ojeda, Mencio y Juan Ojeda. Mencio era policía, y Juan estaba pagando un delito grave en Punta Carreta, que inexplicablemente lo dan por libre a Juan, cuando le faltaba cumplir parte importante de su pena. Todos dicen que detrás de eso estaba la mano del gobierno, que Juan salió para llevarlo vivo o muerto a Aquino preso, porque ya era mucha preocupación. Un hombre solo, con todos esos delitos, nunca lo agarraban, la policía no podía con él, la gente lo protegía. Juan Ojeda era un hombre joven también, 29 años, identificado con el Partido Colorado, más allá de que la familia de Aquino también era identificada con el Partido Colorado. Pero lo que quiero decir es que en aquella época la policía estaba identificada con el gobierno, ¿no? Y la misión de Juan Ojeda, que era un hombre muy guapo, aparentemente también de armas tomar, es apresar a Aquino. Juan Ojeda sale con su hermano a buscarlo por las chacras del Santa Lucía.
ven. Y Mencio dice, aquel no es del pago. La gente conocía los caballos, los pelos de los caballos, aquel no es del pago. Y Juan le dice, vamos a seguir. Y llega a un almacén de ramos generales, ahí Aquino, a tomar una caña, y toma la caña y se va, y Mencio y Juan llegan y le preguntan al almacén. Yo no sé, dice, nunca lo he visto. Porque la gente procedía así. No contestaba cuando le preguntaban por aquí. No sé. La primera vez que lo veo. Y cuando salen, Juan le dice a Mencio, ese es nuestro hombre. Y Aquino ya iba como a 6 cuadras ahí. Ellos agarran, suben a caballo y lo siguen. Y en un campo abierto está abriendo una portera Aquino. Y antes de que le den la voz de alto, Aquino ya les grita. Hay una frase que quedó célebre. Vienen muy bien montados, mataperros. A la policía en esa época se les decía mataperros porque una de las misiones de la policía era justamente exterminar las jaurías de perros que causaban, mortandad de animales en la campaña. Por eso el mote de mataperros. Y se bajan de los caballos, tanto los policías como Martín Aquino, y empieza un enfrentamiento que arranca más o menos a unos 100 metros entre uno y los otros. Con arma larga primero. Aquino tenía un Winchester 44 y una carabina. Juan era un hombre de probado coraje. Mencio, creo que no, que inventó toda una cosa ahí porque fue el que quedó vivo para declarar. Lo cierto es que ellos se tiran con las armas largas, se tiran con las armas cortas. Y Juan avanzaba, y Juan era un hombre enorme, y aquí era un indio peticito, chiquito, lampiño, descendiente indígena era. Cuando estaba en la pelea, se le terminan las balas, entonces echaron mano Aquino a su facón y Ojeda al arma de reglamento, que era la espada. Ojeda, que era matrero y ya había tenido muerte, pícaro en la pelea, le tiró el poncho, estaban de poncho, que era en invierno, el poncho se le tiró por delante, y Aquino y empezó a retroceder. Y Aquino, siguiéndolo, pisó el poncho. El otro pegó el tirón y cayó de espalda a Aquino. Y cuando lo fue a ensartar con la espada, Aquino se dio media vuelta y de dentro tenía en el cinturón, en el cinto tenía una pistola de reserva de un tiro. Y le pegó en el hoyuelo y quedó muerto. Y el hermano Mencio Ojeda no hizo por nada. Entonces Aquino le dijo, desgraciado, andate a mudar y ya te das cuenta que tu hermano está muerto. Mencio dice que él lo atropelló y que Aquino estaba subiendo el caballo para disparar y que le dio una puñalada. De ahí se va para lo de María Robaina de Ferreira. Aquino cruza el Santa Lucía. No estaba herido. La mujer dice que estuvo ahí, que no estuvo herido, que llegó a las 11 de la noche. Después de ese episodio. Esa es la segunda muerte de Aquino, que es el 29 de agosto de 1910. La muerte de Juan Ojeda, lejos de generar por parte de la población el repudio hacia la figura de Aquino, cada vez acrecienta más su simpatía, ¿no? Y lo ven como un héroe, alguien, reitero lo que había dicho anteriormente, alguien de su clase, de su condición, que se revela ante esa autoridad represora. En cambio, la autoridad, digamos, el Ministerio del Interior, lo que era la jefatura política de Florida, porque la muerte se produce en Florida, movilizan mucho más policías para tratar de capturar a Martín Aquino, porque ahora sí esto se le fue de las manos, y en un radio tan pequeño, digamos, ya estamos hablando de 1 año y pico de que no lo pueden capturar, ¿no? Esto genera que Aquino decida irse del país, se va a Brasil buscando una vida más tranquila. Se va por una zona que queda sobre el río Yaguarón. Es un lugar que, para que tengan una idea, tomando en cuenta nuestro país, es en el departamento de Cerro Largo, entre Aceguá y Río Branco, en la mitad del camino. Él pasa el río Yaguarón y va a una estancia que se llama La Gloria, que queda a 2.000 metros después del río, en territorio brasilero y cerca de la ciudad de Herbal, Brasil. A ver si podía conseguir algún laburo en alguna estancia.
una zona de la historia que son de la novela, por decirlo de alguna forma, porque no hay elemento más que el relato que quedó de la gente, pero ahí aparece un personaje muy enigmático, que era un productor rural de la zona ahí de la Rambla, Dutra de apellido, que era muy crítico con la policía. Decía, pero ¿cómo la policía no puede agarrar a un niño en aquel momento? Todavía era un chiquilín. ¿Cómo no es posible? Y cuenta la tradición oral que Dutra, en forma individual, por sí mismo, se propone la misión de ir a buscar y descubrir dónde está Martín Aquino. Siguió los rastros, dice también la leyenda, de los conocidos y de los comentarios del lugar, y terminó aparentemente encontrando a Martín Aquino en esta estancia, un señor productor brasilero. Y después que Aquino entra en confianza en una estancia, ¿sí? Lo atrapan dormido, está durmiendo, y con los peones de la estancia lo terminan atando y atrapando y entregado a las autoridades brasileñas. De ahí se lo llevan a Río de Janeiro, a la prisión de la famosa prisión de la Isla das Cobras en Río de Janeiro. Pasa un buen tiempo recluido ahí, lo que fue una experiencia muy traumática, porque un muchacho joven que no conocía más que su entorno en Florida y la frontera con Brasil, llevado allá a Río de Janeiro. En aquel momento la capital de Brasil era Río de Janeiro, no existía la actual capital, que es una cosa posterior. Por tanto, él quedó sometido a la justicia brasilera sin haber cometido delito en Brasil, a requerimiento del Estado uruguayo, que cuando se sabe que es detenido, el Estado uruguayo pide su extradición. Bueno, a partir de ahí se inician una serie de negociaciones por parte de la Cancillería uruguaya. Eduardo Acevedo Díaz, el escritor, es quien lleva adelante las negociaciones para la extradición de Martín Aquino, que finalmente en junio de 1912 es extraditado. Cuando llegó a la estación central de Montevideo, había medio Montevideo esperando ver el matrero brutal, y se toparon con un tipo de 25 años y 24, que miraba a todos desconcertado, no sabía qué era lo que pasaba. Y lo llevaban a La Valleja. Y alojado en la cárcel de Minas, donde se procede al juicio por el primer hecho de sangre, que había sido la muerte de André Ferreira, el brasileño, ¿no? Está muy interesante la documentación que surge de ese juicio, incluso las declaraciones de Aquino, que siempre negó haber matado a Ferreira. Yo no sé si él estuvo asesorado por alguien que le dijo que negara, pero siempre negó y no pudieron hacerlo confesar. Él niega todos sus hechos de vida. Él niega que él no hizo esto, que él no hizo lo otro. No presta confesión, no presta colaboración. Él tenía su objetivo claro, que era huir. En la cárcel hay un hecho muy importante, que es que Aquino aprende a leer y a escribir. Yo encontré unas cartas publicadas en un diario, escritas por él, y le agradece al director de la cárcel por haberlo enseñado a leer. Es decir, que él ahí se gana la simpatía de los carceleros, del director de la cárcel, ni que hablar de los otros presos, porque su perfil era así, era una persona que se hacía querer rápidamente, ¿no? Y bueno, mientras está en ese juicio no llegan a condenarlo, porque se termina escapando en 1913. En una fuga novelesca, ¿sí? Escala los muros de la cárcel y bueno, se termina escapando, ayudado. Hay versiones que establecen que el padre lo habría ayudado, tenía mucha influencia y un poder económico muy importante. Otros dicen que fueron familiares. También se maneja la idea de que fue una novia, ¿sí? Lo cierto es que él recibe ayuda
entre otras cosas, recibe una lima con la que va comiendo gastando, perdón, la puerta de la celda donde se encontraba hasta lograr abrirla. Había una pared que subía hacia la azotea de la cárcel, que tenía 1 metro y algo, y él descalzo se sube, calza la espalda en una pared, los pies, no estaban los pies registrados ahí en el musgo de la pared, sube, salta a la casa un vecino, de ahí se va, encuentra un overo rosado que en un sitio, en ese entonces, los terrenos baldíos estaban llenos de caballos, un overo rosado, sube en el caballo, le coloca el cinto también, le es medio buscado, sube y se va, y pasa de noche cerca de la estación Ortilla, hay un baile de una escuela, y hay 40 caballos ahí, atados, todos con garra, iban pelo, y con el caballo sin nada, sin recado, sin nada. Y roba un caballo ahí, que después lo devuelve. Al año viene y lo devuelve. Con el recado, como lo había llevado hoy, tapado en grasa. Gordo el caballo, como lo había llevado él. Lo devuelve. Y ahí, bueno, se va para Rambla. Él siempre se va hacia la Rambla. Su lugar es ahí. Esto causó una gran conmoción. Cada vez la figura de Aquino sonaba más fuerte, la prensa se empieza a ocupar cada vez más de Aquino, porque la prensa, digamos, de oposición al gobierno se empieza a burlar del gobierno de alguna manera, de que la autoridad no puede con un matrero, y a su vez la prensa oficialista empieza a ocuparse mucho del tema en respuesta a esa prensa opositora, ¿no? Porque también hay siempre, detrás de todo esto hay un juego político, ¿no? Hay un episodio en la vida de Aquino que genera un antes y un después y una especie de un no retorno, porque vamos a imaginarnos que hoy en el Uruguay alguien, una pareja de matreros, se enfrentara con el jefe político o de policía, como le llamamos ahora, de Florida, y con el comisario de la primera, como también le llamamos ahora, de la seccional primera, y los matara. Realmente sería una situación que generaría impacto en cualquier parte del Uruguay y quizás más allá. El jefe político que tomó esa tarea desde Florida era una figura principal. Hoy sería algo parecido, no es igual, a un intendente. El jefe político era la máxima autoridad de un departamento de acuerdo a la Constitución de 1830, que todavía era la que estaba vigente en ese momento. La única diferencia es que hoy los intendentes, hay varias diferencias, pero una muy importante es que hoy en día los intendentes lo elige la ciudadanía por el voto ciudadano. En aquel tiempo los jefes políticos eran nombrados directamente bajo la protección del presidente de la República. Eso vinculado además a que esto se ocurría en un año electoral, donde había un interés de parte de las autoridades en no tener dificultades de seguridad, como le llamamos ahora, ni que un matrero anduviera, digamos, en las cercanías, en las bocas mismas de la policía y no pudiera ser capturado. Lo cierto es que Aquino vuelve a su terruño, digamos, a la zona de Santa Lucía, y se queda por ahí, entre sus afectos, sus familiares, una novia que tenía, se queda en esa zona y con un perfil bajo, oculto por los vecinos, sin mostrarse mucho, pero ocurre un hecho que va a desencadenar otros hechos, que es que un medio hermano, Pinela de apellido, era policía. Entonces, por ser hermano de Martín Aquino, lo terminan destituyendo, le dan la baja porque, según alegan las autoridades de la época, era incompatible que fuera policía siendo hermano de una de las personas más buscadas del país. Entonces, este hombre, Gregorio Pinela, queda desempleado. Y Aquino lo invita para dedicarse al contrabando, a venir a la frontera
con Cerro Largo a buscar tabaco sobre todo y caña para vender en Florida. Él lo había convidado a Pinela, su medio hermano, a llevar un contrabando a un boliche Cardal, distrito 25 de agosto en Florida. Y van. Cuando vuelven con unos caballos. Ellos transitaban mucho, también contrabandeaban mucho caballo. Cuando estaba más caro acá, para acá. Cuando estaba más caro así, llevan así. Y vienen con una... Pero los habían vendido. Y un tal sargento Piedra Cueva, al frente de 5 policías, lo está esperando. Entonces, le ataja los caballos por delante. Es de noche casi. Y dice, ¿qué ataja los caballos? No, yo soy la ley, soy yo, mataperros. Y se agarran a balazo ahí. Y termina herido un comisario de Florida, Ambrosio Iriondo, que termina con un tiro en el muslo. Aquino no quiso matar a nadie ahí. Guarda un reproche incluso ahí, porque en el medio del tiroteo ahí, le dice a Pinela, mata a aquel que yo mato a este. Los policías se horrorizan de miedo ahí. Se les escapa un caballo con garra y Aquino se los manotea y se les lleva el caballo con las garras, ¿no? Y ellos le tiran. Cuando Aquino vaya, Aquino da vuelta y les recrimina. Todavía me tira, como no los quiso matar y todavía me tira. Y ahí pasan la balsa en la horqueta diaria y disparan para el otro lado. Que el balsero dice después que lo obligaron. Yo, a mí que el balsero, como todos, los cruzó. Y eso hace que salga, sin saber que era Aquino, todavía no se sabía, pero que salga el propio jefe de policía de Florida, junto con una comitiva importante de policías, con algunos comisarios, en busca de esos contrabandistas, ¿no? Y los contrabandistas eran ni más ni menos que Aquino y Pinela. Toda la policía atrás de Aquino. 17, 18 policías. Y llegan a los de Irureta Goyena, a tardecita. Llegan y hablan con Irureta. Mucha gente decía que Irureta lo protegía aquí, ¿no? Entonces, ahí le plantean la policía. Fue ayer y andan con unos caballos por delante. Y dice, pero qué raro. Si andan con un caballo por delante, tendrían que haber sido vistos por acá, le dice Irureta. Acá imposible. Solo que estén en el entrecampo mío, allá arriba de la horqueta diaria. Y él dice, ¿qué entrecampo? Le dice, un entrecampo que tengo. Dice, acompáñenos. No. Y él dice, no, yo voy, pero yo con ustedes no. A mí dejen que yo voy, que yo veo que si apretaron, yo me doy cuenta, si apretaron el alambre. Y ellos quedan en la horqueta diaria con la caballada y los 17 milicos. Y Lureta sigue, derecho al entrecampo del que estaba a media legua de allí, para adelante, a ver si habían llegado o no. Es de tardecita. Aquí no estaba con Pinela al otro lado con los caballos, esperando que anocheciera, porque sabía que hervía de policía, para venirse a la frontera, ¿verdad? Para dispararse a la frontera, ¿no? Y cuando le habían aflojado la cincha a los caballos para darle aire al lomo de los matongos, le habían sacado el freno ahí, estaba con el freno colgado puesto, estaban comiendo y los otros caballos por delante ahí. ¿Y qué pasa? Los caballos se relinchan con los de la policía. Y la policía dice, están ahí. Y Aquino le dice, según la declaración de Pinela, después que los llevan presos, dice, estos son los mataperros. Ensillá y vamos. Pero no disparan, van derecho donde está la policía. La policía venía por ellos. Se encuentran en la mitad de la picada. Cardoso, que era un hombre de mucho coraje, el jefe de policía, le pega el grito cuando viene con los caballos por delante. Dice Pinela que le dijo, déjame el lado de los mataperros para mí, le dijo Aquino. Y Pinela ensilló mal, porque tenía la cincha floja y no ajustó, subió al caballo y andaba bamboleándose arriba del recao, el recao flojo. Cuando vienen en el medio de la picada y el jefe le grita a Aquino, alto el nombre de la ley, Aquino le dice, la ley soy yo, mataperro. Y se abrazan a abrazo ahí, ¿no? Y Taumaturgo Román, el comisario, le mete de encuentro los caballos arriba a Pinela y vuela. Pinela cae. Iba sin la cincha. Iba ganando arriba. Y dispara al monte de a pie. El que pelea es Aquino. Y Aquino lo hiere a Cardoso, lo hiere a Taumaturgo Román, hiere otro policía que lo balea y él le tira un tiro y le pegan la pierna. A él le pegan un tiro en el pescuezo. Y él atropella, es de noche casi, ¿no? Y los milicos están esperando en la portera y él les grita, ¡abran la portera, carajo, que es Aquino!
Y los viejos le daban, que era Aquino que estaba peleando, y le abre y se va. Cuenta Irureta Goyena, cuando llega ahí, Cardoso está muriendo. Y él manda a un puesto que tiene cerquita de allí, un puesto de la estancia, que traigan un carro para llevarlo. Muere en los brazos de él, Cardoso. Y Taumaturgo Román está herido de gravedad y lo cruzan al comercio de Col, enfrente, que todavía existe. Y ahí se muere Taumaturgo Román a la madrugada. Entonces sí, ardió Troya. La policía no sabía con quién se había enfrentado hasta que uno de los policías o guardias civiles reconoce, porque Pinela, que en realidad no tiró ni un tiro, Pinela se asustó, se cayó del caballo y disparó a pie, ya era de nochecita, entonces fue difícil que lo encontraran. Dejó el caballo y el caballo quedó ensillado y los aperos, es decir, sobre todo el recado de Pinela tenía sus iniciales, entonces sus ex compañeros de la policía reconocieron el recado. Fue fácil apresar a Pinela, que estuvo unos días escondiéndose en el monte, pero lo capturaron, fue a juicio y después fue destinado a Punta Carreta. Aquino el otro día llegó a Fray Marco y lo curó de la herida el boticario de aquella época, del balazo en la garganta que tenía. Alberto Sánchez se llamaba, que en esa época le decían el boticario. Y ahí lo curó, aquí lo curó en la calle, aquí no entró, con el caballo de la rienda estaba. Y después, aparentemente se fue a la casa de la novia con la que tuvo un hijo, y permaneció ahí oculto por un tiempo más mientras se repuso de la herida. El Senado y la Cámara de Diputados de la República el otro día estallan. Que un tipo solo, que nadie podía con él, que el gobierno, ¿no? Y el ministro del Interior pende de un hilo. Todo el poder ejecutivo y las autoridades, yo creo que te diría que el Parlamento también, ¿verdad? Como sienten que es un cimbronazo de alguna manera, es decir, que hay un joven de 20 y pocos años con su caballo y un par de revólveres y un cuchillo quizás atravesado a la cintura, desafía la ley, desafía la autoridad y la derrota una y otra vez, y cada vez que lo quieren atrapar y envían más guardias civiles y los escapan los montes, conoce como nadie los montes. Lo llamativo de acá es que hasta ese momento era solo la policía que perseguía a Aquino. A partir de ese momento se destina al ejército también a perseguirlo. Y es interesante acá añadir de eso que hablábamos anteriormente, de cómo se manejaba la autoridad. El ejército lo que hace es allanar todas las casas de la campaña, sobre todo de la gente más humilde, con mucha prepotencia, apalear gente, tirar abajo puertas, es decir, en búsqueda de Aquino. Bueno, al otro día o a los 2 días salió un regimiento del ejército de San Ramón a recorrer los vecinos, registrando los ranchos, los vecinos que eran ranchos en ese tiempo. Y llegó a la casa de mi abuelo y le pidieron, dice, vamos a registrar la casa. Sí, como no puedan registrarla así. Y dice que un miliquito joven con un rifle de aquellos que habían antes, entonces dice que al rifle le temblaba el caño al rifle, porque si llegaba a estar aquí, no, sabía que la cosa era difícil para él. Y bueno, no había nadie, él no estaba en esa zona. El comandante de los soldados, de ese batallón que lo sale a buscar, que eran como 50 soldados, escribe: es imposible dar con Aquino porque todo el vecindario lo ampara, y por más que bueno, no lo dice textualmente, pero por más que utilicemos la violencia, nadie dice nada al respecto de dónde pudiera estar. Por lo tanto, es buscar una aguja en un pajar. Es lo que dice el comandante, que es Klein de apellido. Había como un concierto unánime, un refugio que le quedaba al alma oriental, artiguista, vieja,
de recaudo a ese amor a la libertad y al más chiquito contra todo el mundo, ¿no? Esa leyenda que lo empujaba Aquino. Y Aquino demoró igual, pero demoró un tiempo, demoró como 6 o 7 u 8 meses. Se guareció en la Rambla. Bueno, aquí estamos en las horquetas diarias, en ruta 12, kilómetro 11, 200. Y estamos más o menos a 1 kilómetro de donde Aquino mató a Cardoso. Horquetas diarias porque acá vienen a hacer 3 arroyos. 2 vienen de allá y 1 viene de acá. ¿Vio? Entonces, y después se juntan ahí y van a salir a Santa Lucía y Chamizo allá. Y bueno, y estamos al lado, acá fue donde más o menos donde era un boliche, acá y fue una cena antes, bueno, y a donde paraba Martín Aquino y andaban acá, y ahí pasaba el camino, iba para allá, y salía allá en la cruz donde fue que se encontraron Cardoso y Aquino. Ahí abajo hay un monumento, está ahí, eso es histórico acá, paraje histórico yo. En Costas Diarias, en el monolito donde se homenajea a Cardoso y Román, donde perdieron la vida tras un enfrentamiento con Aquino. Uno era jefe de la policía y el otro era policía. Este enfrentamiento se dio en 1914. Algo interesante que tiene este monolito es que pareciera que estuviera roto, pero en realidad no está roto. En realidad es que el diseñador lo hizo así. Él quiso representar que hay una parte de vida que se perdió aquí. Para nosotros, la gente de la zona, este es un lugar muy emblemático. De hecho, hemos venido a limpiarlo y queremos restaurarlo. Irradia una energía especial, decimos los vecinos, ¿no? Se siente, no sé, como algo especial cuando estás acá. Martín Aquino era un hombre perseguido. Ya había tenido un antecedente en la que se había sido juzgado y lo habían perseguido. Mata a Juan y Cardoso. Imagínate lo que era la autoridad en la época. Y la autoridad en la época desde siempre. Se defendió él mismo de esa persecución. Y luego también hubo otros casos. Y entonces eso tenía como un destino marcado. La condena era su muerte. No hay vuelta. Después de un mes, más de un mes y pico, cuando las cosas se pusieron difíciles, se encontró con un amigo, un muchacho, era un amigo, un vecino de acá, que se llama Armengo Tejera. Y Aquino le dijo, mira muchacho, yo me voy de acá porque me anda persiguiendo y me van a matar. Y bueno, se despidió. Cuando después que se despidió, unos 20 metros más adelante, dio vuelta a Aquino, y se bajó del caballo y le dice, vengo a darte un abrazo porque nunca más te voy a ver. Y fue así nomás. Después de las muertes de Cardoso y de Tomaturgo Román y de que se aplacara un poco las fuerzas armadas que andaban atrás de él, que le dieran un respiro de 5, 6 meses, 7, de guarecerse en su lugar, Aquino otra vez buscó el latido de la frontera. Se vino a la frontera. Y se vino acá a Cerro Largo.
con la muerte del jefe político, que ya comienza a ser perseguido de una manera fuertísima por las policías locales. Martín Aquino toma la decisión de irse del lugar y se viene a la frontera, se viene a Cerro Largo. Y lleva una vida muy pacífica, se convierte en un vecino muy querido. Todo el mundo sabía que Aquino estaba ahí. Todo el mundo sabía. Y se intenta detener a Martín Aquino en unas carreras que hay en la zona de Quebrayugos. Y Saravia le dice, el hombre está allí, ahora ustedes, si se animan, acá hay 2.000 personas que se les van a venir por arriba en el momento que ustedes se le acerquen. Y entonces lo consulta con Mujica y Mujica dice, tiene razón el comandante Saravia, esperemos la oportunidad. Martín Aquino cuando siente los tiros y siente que la barbarie es contra todo, y él sabía que lo buscaban a él, y él pateó la puerta, y había 17 policías, estaba lloviendo, era de madrugada, no se veía bien, era el marzo, y gritó en calzoncillo, revólver en mano, acá está Martín Aquino, carajo.